MAC o complejo ataque a la membrana, que van a producir la lisis de la bacteria por desequilibrio osmótico. Entonces, complejo ataque a la membrana formado por C5b, porque A es anafilotoxina, C5b, C6, C7, C8 y C9 van a inducir la lisis de la bacteria por desequilibrio osmótico. ¿Ok? Bueno, estos son los mecanismos asociados a anticuerpos, ya lo mismo, neutralización, bloqueo de toxinas y adhesiones bacterianas, opsonización, marcaje para fagocitosis y por macrófagos y neutrófilos y activación del complemento. Esos son los tres puntos. Entonces, un anticuerpo me sirve para neutralizar, opsonizar y activar el complemento. El procesamiento y presentación de antígenos exógenos y endógenos. Vemos acá rápido la clase 2. Alguna forma de que yo acordarme es la regla del 8 que siempre tiene que darte 8. TC de 4, 2 por 4, 8. TC de 8, 8 por 1, 8. Los TC de 8 van a ser presentados por complejo peptido complejo mayor de histocompetencia de clase 1 y los CC de 4, complejo peptido. Perdón, estos no son los TC4, sino que van a presentar a los TC4 por el complejo mayor de histocompetencia tipo 2. TC 2 por 4, 8, TC2 y 1. Sí, con cada bacteria que pues, se va a presentar. Eso es más que nada lo importante, lo demás ya no he mencionado. Ahora, esto sí es muy importante. La evasión de las bacterias extracelulares, que pueden tener cápsulas polisacáridas, variación antigénica y variación de antígenos. Eso lo voy a explicar aquí en un grafiquito que vemos. Mira. Streptococcus pneumoniae, al tener su cápsula de polisacárido, va a resistirse a la fagocitosis. Va a resistirse a la fagocitosis. Entonces no lo va a poder lisar el macrófago. ¿Por qué también? Porque como tiene, por ejemplo, un ácido lipoteicoico por ahí, al tener una cápsula, no es difícil encontrar el PAMS, que es eso lo que el leucocito va a detectar con los PRR. Entonces no va a poder detectarlo. Entonces así es como puede evadir el sistema inmune por su cápsula de lipopolisacárido. También vemos acá a la Neisseria meningitis, que es por variación antigénica, lo que estaba en la diapositiva anterior, o Escherichia coli también es lo que hace. ¿Y qué es la variación antigénica? Por ejemplo, si acá esta Neisseria meningitis tiene un PAMP que es de cuadradito, por ejemplo, es cuadradito. Entonces el macrófago detecta eso, ya lo fagocita, va, lo presenta al linfocito TCD4, genera memoria, se genera anticuerpos, todo, y el anticuerpo marca esto y el cuerpo ya está listo para eliminar estas bacterias con mayor eficiencia, ¿no? Pero ¿qué se le ocurre? La Neisseria meningitidis va a hacer variación antigénica. O sea, este PAM, que es lo que reconocía el cuerpo, lo va a cambiar. Ya no quiero que sea cuadradito, quiero que sea triangulito. Y pues todo lo que ha hecho el cuerpo, el macrófago, el cerebro le presenta el antígeno, la memoria que se ha generado, todo ya no va a servir de nada porque ellos tenían en memoria aún, por así decirlo, un antígeno de forma cuadrada, dicho de una forma más fácil, un antígeno de forma cuadrada, pero que ya no existe en el patógeno como Neisseria. Ahora, porque ahora es triangulito. Y así va a cambiar, entonces así va el sistema inmune. Pero también hemos dicho que los gran negativos presentan lipopolisacáridos y los tipo toll-like receptors, pero los tipo 4 específicamente son los que detectan el lipopolisacárido. Entonces, los receptores tipo TOL4 TLR4 son los que reconocen el PAMS, el lipopolisacárido. Pero otro mecanismo que tiene la Neisseria es sialización, así se llama, porque le pone ácido siálico al lipopolisacárido. Es como si tú quieres entrar a un concierto y no te dejan entrar, pues no tienes entrada, algo así. Pero si te vistes de un terno, te pones lentes oscuros, te disfrazas y ya no te van a poder reconocer y tal vez puedes entrar. Entonces es lo mismo que hace la Neisseria. Pone ácido siálico en su lipopolisacárido y viene el macrófago todo, ya no reconoce, entonces no encuentra, los TLR4 no detectan el lipopolisacárido, entonces se van. Y así es como que la Neisseria hace su vida prácticamente. También tiene proteasas IgA que van a degradar pues a los anticuerpos. Lo rompen, entonces el anticuerpo ya no va a poder opsonizar, ya no va a poder neutralizar y tampoco va a poder activar al complemento. Y como último mecanismo, pero menos importante, es el que va a soltar fragmentos de su citoplasma, así como el megacariocito hacía, pero suelta fragmentos de su citoplasma que tienen lipopolisacárido. Entonces el macrófago va y como él reconoce estos PAMs, que es lipopolisacárido en bacteria gram negativa, no se olviden, no se piensa que está fagocitando a la bacteria, pero la bacteria sigue libre. Lo ha engañado con esos péptidos que prácticamente ha secretado, ¿no?
Y por último, las toxinas, como Vibrio cholerae de Bacterium diphtheriae, pero toxina A y toxina B. Y eso es lo que producen por la famosa cólera, Vibrio cholerae. Y lo que hacen, pues, causa un desequilibrio somático, ¿no? Hacen que salga sodio y cloro y te produce una diarrea y el paciente puede morir por una diarrea. Entonces, el anticuerpo se forma recién a 14 días, como habíamos visto el sistema inmune adaptativo, y va a ir a neutralizar estas toxinas. Pero hasta que salga la inmunidad adaptativa, pues, salgan los anticuerpos, pues el paciente ya termina muriendo por deshidratación, por la cólera. Por eso es que es importante hidratarlo. Bueno, los mecanismos para evitar la respuesta inmune ya hemos visto los más importantes. Nicermectis, no, que no se olviden, es pues Neisseria, Haemophilus influenzae tipo B y Streptococcus pneumoniae. Entonces, no hay que olvidar que las bacterias intracelulares son aquellas que son ingeridas por los macrófagos y que pueden sobrevivir e incluso replicarse en el interior de estas células. A veces no basta, ya hemos visto en el caso del micoplasma, perdón, el Mycobacterium tuberculosis, no basta un interferón gamma. A ver, no basta. Un importante mecanismo de defensa del hospedador frente a esas bacterias es activar los fagocitos para que destruyan los microbios ingeridos. La respuesta inmunitaria innata frente a las bacterias intracelulares está medida sobre todo por los fagocitos y los natural killer, porque si la bacteria no lo puede, este, perdón, si el fagocito ya no lo puede degradar, entonces lo único que le queda es el natural killer le va a inducir lo que es apoptosis, para que la bacteria no se siga replicando dentro de la célula. Y la principal respuesta inmunitaria protectora contra las bacterias intracelulares es el reclutamiento y la activación de fagocitos. ¿Quién hacía el reclutamiento de neutrófilos y todo eso? Interleuquina 7, perdón, interleuquina 17, mediado por el TGL 17. Bueno, esto es lo que ya hemos visto en un gráfico anterior y bueno, creo que un punto importante acá también que no solo los natural killers van a inducir la apoptosis, sino recordemos que los CD8 también inducen apoptosis, porque si la bacteria, perdón, si la célula que no ha podido degradar estas bacterias sigue ahí y la bacteria se sigue replicando, se sigue replicando, se sigue replicando, pues va a comprometer la salud del paciente. Entonces, el CD8 que hace con el macrófago, eh, cuando interacciona con el CD8, cuando se ha activado mediante presentación cruzada, como historia, pues le induce la muerte programada, su apoptosis. Y por último, los linfocitos de Helper 1, que son CD4, activan fagocitos mediante CD40L e interferón gamma, que es para ayudar al macrófago, ¿no? Provocando muerte de microbios en los fagolisosomas. Pero hemos visto que hay bacterias que impiden la unión de fagolisosomas. Y CD8 eliminan células infectadas, destruyendo microbios que escapan de mecanismos líticos fagocíticos, como ya hemos visto también. Y las evasión de bacterias intracelulares, inhibición de la fusión, impiden la fusión del fagolisosoma para evitar degradación, escape citolítico, salen de vesículas hacia el citoplasma celular protector y desintoxicación. Inactivan directamente sustancias microbicidas como la R2, el estadio respiratorio y todo. Y eso es todo. Gracias. Muy bien, felicitaciones. Te has hecho casi todo un resumen del curso. Para los que lo han escuchado bien, lo han repasado ya para el examen oral, así que no hay pierde con su compañero. ¿Ya? Ya, entonces, los que no han escuchado, bueno, pues. Pero miren, casi todo el curso de inmunología lo ha hecho, ¿ya? Y ya bien, ¿no? Toda la parte que hemos hecho de presentación de oxígenos. Presentación de oxígenos, han hecho la presentación ¿cómo se llama? Me parece que estoy hablando de la presentación de antígenos, toda la respuesta intracelular, extracelular, que todo es interesante. Muy bien, a ver, continuamos con las exposiciones, a ver de quién ahora hablamos. Sí, Moncayo. Sí, de hongos, doctor. Ahorita yo presento mi pantalla. Moncayo, me sorprende, muy bien, felicitaciones, estoy viendo el empeño. Sí se ve, ¿no, doctor?
Sí, sí debe verse. Ajá, muy bien. Ya, Moncayo, pero a ver, ¿qué? Cuatro diapositivas nomás, ya está bien que he hecho cuatro, pero les he pedido que hagan algo más. Ya supongo que de memoria los estarás haciendo los demás, ¿no? Este Sí, Moncayo, doctor, todo es información adicional. Ah, muy bien, Moncayo. A ver, vale. Ah, 51 diapositivas. Ah, ya. O es de la 47 a la 51 nada más. No, no, doctor, es de la 47 a la 51, pero yo voy a tratar de decir más cosas. Ah, ya. Ya, Moncayo, Moncayo, bueno, tan La práctico. parte de hongos no es muy extensa, doctor. O sea, es Sí, relativa. está bien esto, pero necesitamos que haya algunas pautas que tienes que decirlas, ¿ya? Ya Ya, vamos, no se preocupe, escuchamos. les voy a contar todo. Bien. Buenas noches a todos. Hoy les voy a hablar sobre el sistema inmunitario, respectivamente en hongos. Esos microorganismos que, aunque a menudo viven en equilibrio, pues la mayoría está con nosotros, ¿no? Para recalcar, ¿qué son los hongos pueden vivir dentro o fuera de las células, por eso el cuerpo activa distintos tipos de defensa, ya sea esta la inmunidad innata o la inmunidad adaptativa. Tenemos aquí lo que en la presentación, lo que son las infecciones micóticas. Y cuando una persona se expone por primera vez a un hongo, su sistema inmunitario reacciona directamente, pero acá, como dice la primera línea, la protección que se genera es relativamente parcial, no va a ser completa. Esto significa que una segunda infección puede volver a ocurrir, aunque generalmente de forma un poquito más leve. Un dato importante relativamente a esto es que las deficiencias de las inmunoglobulinas pues no predisponen a infecciones por hongos. En cambio, la neutropenia, es decir, la baja cantidad de neutrófilos, sí predispone a lo que es la candidiasis, porque estas células son esenciales para poder eliminar lo que son los hongos extracelulares. Además, la inmunidad mediada por células es la clave frente a las micosis profundas como la criptococcus, la histoplasmosis o la coccidiomicosis. Incluso en el caso del histoplasma, la detección de antígenos en orina es una herramienta útil para el diagnóstico y el seguimiento clínico. Acá tenemos lo que es la inmunidad innata contra hongos, ya que es la primera, por así decirlo, la primera reacción de nuestro cuerpo ante la primera infección de un hongo. La primera línea de defensa está formada por lo que son las células dendríticas y las células presentadoras de antígeno, los macrófagos y los neutrófilos. Estas células reconocen lo que son los glucanos micóticos, componentes dentro de la pared de los hongos, mediante los receptores de tipo dectina, que son los dectin 1. Cuando se activa este reconocimiento, se liberan citocinas que estimulan a las células linfocíticas innatas, el IL-3, las cuales producen la interleuquina 17. Esa interleuquina 17 es muy importante, pues esta molécula tiene tres efectos principales. La primera, que estas son las fijas, recluta neutrófilos al sitio de infección. La segunda es que induce la producción de péptidos antimicrobianos protectores. Y la tercera es que refuerza la barrera epitelial para poder evitar la diseminación del hongo. ¿Qué quiere decir esto? Que la inmunidad innata actúa como un sistema de alarma que alerta, recluta y contiene el patógeno desde los primeros momentos. ¿Vale? Esto es lo que es la inmunidad innata. Luego, continuando con la inmunidad adaptativa, si el hongo logra evadir lo que son las defensas iniciales, como el macrófago, la célula presentadora, la célula dendrítica, hasta el neutrófilo, entra en acción la inmunidad adaptativa, más precisa y propiamente especializada. Aquí encontramos dos tipos de respuestas. Aquí, como en la anterior diapositiva, el anterior que formaba interleuquina 17, ya, esa interleuquina 17 va a permitir la formación de T helper 17. Y aquí es donde va a actuar en la inmunidad adaptativa, la respuesta de T helper 17 y también la de T helper 1. El T helper 17 es fundamental contra la micosis extracelular, especialmente en lo que son la piel y la mucosa. Los linfocitos T helper 17 liberan interleuquina 17 e interleuquina 22, que lo que van a hacer es atraer a los neutrófilos y reforzar las barreras epiteliales. Y en algunos casos, que son los defectos hereditarios, en esta vía pueden causar lo que es la candidiasis cutánea y candidiasis cutánea crónica. También tenemos la comodidad de la respuesta de T helper 2. Por el contrario, son ineficaces en incluso dañinas, ya que pueden causar alergias, como podría ser la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Luego tenemos la inmunidad por T-helper 1, inmunidad adaptativa. Está dirigida contra los hongos intracelulares. A comparación de la T-helper 17, que es extracelular, la T-helper 1 es para hongos intracelulares, como por ejemplo puede ser la histoplasmosis capsulatum.
Los linfocitos T helper 1 secretan interferón gamma que activan a lo que son los macrófagos para poder destruir los hongos fagocitados. Esta es la defensa más efectiva de lo que es del cuerpo humano frente a infecciones micóticas diseminadas o profundas. En personas con deficiencia de esta inmunidad celular, como los pacientes con VIH o con SIDA o inmunosuprimidos, estas infecciones pueden volverse graves y potencialmente fatales. Y ahora, tratando de relacionar ambos, un resumen comparativo, por así decirlo, entre inmunidad adaptativa y inmunidad innata, tipo de respuestas células principales. Son, por ejemplo decirlo, una comparativa entre ambos cuadros. El tipo de respuesta no va a ser igual, ya que en la respuesta innata, como es innata, o sea, va a ser al instante de que tengamos el propio hongo, y la respuesta adaptativa va a ser como un poco más efectiva, ya que va a poder destruir el hongo completamente. El ejemplo de infección, en este caso tenemos en la respuesta de T helper 17 lo que son hongos extracelulares y en la T helper 1 hongos intracelulares. Dentro de la inmunidad adaptativa tenemos, como ya lo había mencionado, lo que es la formación del T helper o de la interleuquina 17 que va a formar lo que es el T helper 17 y también la formación de lo que es el T helper 1. Ya para conclusión, tenemos que la inmunidad antifúngica es un equilibrio perfecto en lo que es la información y el control entre lo que es el daño y la propia protección. Si la respuesta es débil, el hongo se va a diseminar y si excesiva, el cuerpo se daña a sí mismo, por así decirlo. Por eso, en cada infección micótica, el sistema inmunitario no solo lucha, sino que, por así decirlo, aprende generando una memoria mediante la inmunidad adaptativa, pero una memoria parcial, ya que lo prepara para futuras exposiciones. Y bueno, en resumen, la defensa contra los hongos es un ejemplo, pues, de cómo el cuerpo reacciona ante estos y cómo predispone nuestro cuerpo para poder reaccionar ante ellos, entre una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. Y acá tenemos también, en este PPT de acá, que es la inmunidad adaptativa contra hongos. Bueno, esto ya lo había mencionado, así que eso es todo sobre la inmunidad. He tratado de buscar más información, pero la mayoría se relaciona con lo mismo, con inmunidad innata y adaptativa. A ver, Moncayo, si tuvieras que elegir 5 cosas que tus compañeros, y esos aplausos, que no dicen los nombres nomás, sino para anotarlos y bajarles un punto. Moncayo, 5 puntos que tus compañeros no deben de olvidar de tu exposición. O sea, que tú crees, digamos, que no deben de olvidar. Así, cosas puntuales. 5 nada más. Sos Vicente. La primera, dentro de la inmunidad adaptativa, es que el T-herpes 17 es para hongos extracelulares y el T-herpes 1 es para hongos intracelulares. Ya, ese es uno ya. Muy bien. Ya otro. Que la inmunidad innata no es una respuesta completa, sino va a ser una respuesta parcial. Y que aquel que la va a complementar va a ser la inmunidad adaptativa. Muy bien, otro. Que la deficiencia de estas inmunidades, sea como innata o adaptativa, va a contraer o las infecciones van a ser mucho más diseminadas que cuando las tienes, ¿no? Bueno, sí, sí, no, es una respuesta. Pero hay algo especial que tú has dicho y que ustedes deben de saberlo para toda la vida, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué cosa nosotros hemos hablado en inmunodeficiencia? A ver, en inmunodeficiencia, ¿qué inmunodeficiencia hace pues que la infección contra los hongos sea más desastrosa? El VIH y el SIDA, los inmunosuprimidos. A ver, ¿qué dicen sus compañeros? A ver, de lo que han escuchado. A ver, alguien que levante la mano o alguien que lo diga. Nadie. Silvana, ¿qué dijo? Ay, Giovanna, ¿qué dijo? No sé, Giovanna, ¿qué habría dicho? Pero La deficiencia de un T-helper. no, chicos, pon tu primera diapositiva. Ya. ¿Qué dice ahí en la tercera línea? La neutropenia predispone a candidiasis.
Claro, nuestra primera línea de defensa contra los hongos son los neutrófilos. Y entonces los pacientes con neutropenia tenemos que recubrirlo o tener expectativas para darle tratamiento contra los hongos, tipo Candida albicans, ¿no? Y eso tenemos que tener en cuenta, ¿ya? ¿Ya? Entonces eso tenemos que tomar en cuenta para futuro, ¿no? Y después lo que ustedes han dicho, ¿no? Muy bien, bueno, hay más cosas, pero supongo que creo que hemos quedado en que iban a hacer una monografía pequeña, extensa, algo así para el examen, ¿no? Delegado, ¿dónde está? Sí, los flashcards. Ya, no, los flashcards es para el examen, para el examen oral. Ajá. Ya, no nos queda nada, ¿no? Ya, bueno. Ya, listos, vamos. ¿Qué pasa? Wasaja se despertó. Ya. Sigamos pues. Vamos adelante. Bien, buenas noches, doctor. Em, Voy a exponer sobre la inmunidad contra parásitos. Bien, los parásitos son organismos eucariotas que viven a expensas del huésped. Están clasificados por protozoos, mitos y ectoparásitos. Como protozoos son unicelulares, el mitos son multicelulares y ectoparásitos pueden ser garrapatas, ácaros y, y así. Bien, como respuesta inmune innata, en esta se va a buscar expulsar mecánicamente larvas o gusanos y también la destrucción del parásito. Y ante la presencia de una larva, se va a desencadenar una respuesta inmune por medio de las células epiteliales, que estas responden ante el daño que realiza el parásito al tejido. Y como principal respuesta de citoquinas, tenemos la TSLP, que es linfopoyetina estromal tímica, y también la interleuquina 25 y la 33, que estas tienen acción sobre las células eosinófilas, basófilas y mastocitas. Estos van a liberar mediadores inflamatorios eh, como la histamina, que genera la producción de moco para la protección y evitar que se disemine este parásito en diferentes partes de nuestro organismo. Y también tenemos como componentes a los fagocitos, eosinófilos, células natural killer y el sistema del complemento y inmunoglobulina E. Bien, como inmunidad adaptativa, tenemos este ejemplo de Leishmania major, que es un protozoo. En esta imagen representa que ya ha sido fagocitado, pero no ha sido por completo eliminado. Quiere decir que es resistente. Entonces, ante estos casos, el macrófago se comunica con el del helper 1, que es el principal en activar la respuesta celular a través de la interleuquina 12, que él se da la comunicación, y el linfocito CD4, que es una clase del helper 1, envía una citoquina que es interferona gamma, que envía la señal al macrófago para que pueda potenciar o intensificar su respuesta y también que se active. También hay otro tipo de respuestas que es el helper 2, que es principal contra los helmintos, el helper 1, que es importante para los protozoos intracelulares, los linfocitos B, también a los granulomas, que los granulomas son la formación de estructuras para aislar parásitos persistentes. Bien, y tenemos otro ejemplo de la Taenia solium, que es un helminto. El Tel-Helper 2, al detectar la presencia de este Milton, va a liberar eh, interleucina 4, que esta interleucina 4 tiene acción contra los linfocitos B, que van a ayudar
producirse inmunoglobulina E, y esta inmunoglobulina E también va a aumentar el peristaltismo para que los parásitos que estén en el intestino se puedan liberar fácilmente. También Intel-Helper 2 libera interleucina 5, que activa a los eosinófilos, que los eosinófilos son los responsables para estos parásitos. Y también tiene sustancias tóxicas. Bien, aquí tenemos una, una TC cerebral donde hay lesiones quísticas con calcificaciones, que es característica de una neurocisticercosis por Taina-Soli. Estas lesiones representa o describe cómo el parásito está encapsulado. Este parásito está encapsulado y las calcificaciones son la respuesta inflamatoria del huésped. El mito va a ser extracelular, van a estar en espacios tisulares como por ejemplo el vaso sanguíneo, tejido muscular, van a estar en contacto directos con los anticuerpos y va a estar accesible a células efectoras como los eosinófilos, mastocitos y complemento. Esta respuesta va a ser parcial o pobre, donde su eliminación va a ser incompleta, tiene cronicidad, su respuesta de TH2 es excesiva porque más su respuesta del helper 2 son alergizantes que destructivas. También tenemos el caso de Xistoma manzoni. Bien, defensa contra parásitos. Genera una respuesta inmune, pero no siempre va a ser protectora. Su inmunidad no esterilizante o inmunización, inmunidad concomitante, inmunidad innata están los factores genéticos, natural killer, fagocitosis, inflamación, eosinófilos, inmunoglobulina E, complemento, citoquina, inmunidad adquirida, los linfocitos T, B y la formación de granulomas. Respuestas inmunitarias a los causantes de enfermedades. Protozoos como el plasmodio, que genera la enfermedad de paludismo, y el principal mecanismo de inmunidad protectora son anticuerpos y linfocitos T, citotóxicos CD8, en Leishmania donovani, que es la enfermedad de leishmaniosis. Su mecanismo de inmunidad protectora es linfocitos CD4, THP1, que activan los macrófagos para que maten a los parásitos fagocitados, y la Trypanosoma brucei, que genera la enfermedad de tripanosomiasis africana, y su mecanismo de inmunidad protectora son anticuerpos. Bien, evasión del sistema inmune. Como ejemplo de la tripanosoma, tenemos que su evasión inmunitaria son la variación antigénica. Los esquistosomas, su evasión inmunitaria son resistencia adquiridas al complemento, linfocitos T citotóxicos. Del entamoeba son desprendimientos del antígeno. Y así. Gracias. Muy bien, muy interesante tu revisión. Bueno, vamos a continuar la revisión y bueno, vamos a seguir con quién, a ver, inmunidad tipo 1, ¿no? 2, 3 y 4 nos quedan. ¿O algo más nos queda? No, ¿no? Sí, solo esos cuatro. Ya, a ver, empezamos. Unos 15 minutos por cada uno. La inmunidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Empezamos con la tipo 1, supongo. Ok, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Vamos a hablar acerca sobre las reacciones de hipersensibilidad. Ok,
Ya. Vamos a iniciar con la explicación sobre la respuesta proporcional y no proporcional del sistema inmune. Como podemos ver, en la respuesta proporcional, el sistema inmune va a responder de manera adecuada a la magnitud de la amenaza, lo que refleja a un funcionamiento normal del sistema inmune. También tenemos a la respuesta no proporcional. En este tipo de respuesta se va a dar ya sea por excesividad o insuficiencia del sistema inmune. Vamos a tener la hipersensibilidad. En la hipersensibilidad ocurre cuando la respuesta es exagerada, como en las alergias, mientras que en la inmunodeficiencia se da cuando la respuesta es insuficiente, lo que deja al cuerpo vulnerable ante posibles infecciones. Y ahora, la hipersensibilidad. Bueno, ¿qué es la hipersensibilidad? La hipersensibilidad es una respuesta inmune, exagerada o inapropiada del sistema inmunológico frente a sustancias que normalmente no son una amenaza para el cuerpo. Van a existir 4 tipos, en los cuales vamos a tener la tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y cada uno de estos tipos de hipersensibilidad va a dividirse va a tener diferentes mecanismos y va a tener diferentes características. También la hipersensibilidad se va a dividir tanto en hipersensibilidad de tipo humoral o tipo celular. En la hipersensibilidad de tipo humoral, que va a estar mediada principalmente por la interleucina E, donde se va a llegar a unir esa interleucina E a los mastocitos y a los basófilos, desencadenando la liberación de mediadores como la histamina, otras distintas mediadores que van a causar la inflamación. Luego vamos a tener a la hipersensibilidad de tipo celular, que va a ser mediado principalmente por las células T, como en las enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmune ataca a los propios tejidos del cuerpo. Como un ejemplo, la enfermedad de la esclerosis múltiple o la diabetes tipo 1. Ahora, hablando de hipersensibilidad tipo 1. Este tipo de hipersensibilidad es principalmente mediado por la interleucina E y es responsable de la mayoría de las reacciones alérgicas. La interleucina E tiene una alta afinidad por los receptores Fc de los mastocitos y basófilos. Cuando una persona llega a exponerse ante un alergeno, la interleucina E eh, se va a unir a estas células. Luego vamos a tener también que se va a llevar a cabo una exposición posterior de los enlaces cruzados que van a causar una degranulación de los mastocitos y los basófilos. Bueno, aquí podemos ver, como ya habíamos mencionado, la hipersensibilidad tipo 1 es mediada por interleucina E. Va a provocar reacciones alérgicas. Esta va a ser una respuesta muy rápida que va a ocurrir en minutos. Es mayormente de predisposición genética, pero ante la exposición de un alergeno vamos a tener 2 tipos de exposiciones. La primera exposición, en donde el sistema inmune se va a sensibilizar, produciendo interleucina E, que se va a unir al mastocito y al basófilo, para que en unas próximas exposiciones, en una exposición posterior, la interleucina E se va a llegar a unir a ese alergeno porque ya va a estar presente en los mastocitos y en los basófilos, causando la degranulación y la liberación de mediadores como la histamina. Tener en cuenta que esto puede resultar en síntomas como rinitis, asma o incluso shock anafiláctico en casos graves.
En esta parte podemos ver cómo es que se activa la respuesta inmune en una hipersensibilidad tipo 1. Podemos ver que el alergeno es procesado por las células dendríticas y macrófagos, que va a generar la presentación, que van a presentar a las células de Helper. Estas em, se van a diferenciar en T helper 2, liberando así interleucina 4, perdón. Eh, la interleucina 4 va a activar a las células B para producir anticuerpos, en este caso interleucinas específicas para el alergeno. La interleucina E, eh, que se va a llegar a unir a los basófilos y los mastocitos, como ya había mencionado posteriormente, va a generar la liberación de la histamina. Y en esta siguiente podemos ver cómo es que las células dendríticas, ¿ya? Y los macrófagos van a presentar alergeno a las células de Helper, que van a activar nuevamente, que van a liberar interleucina 4 para que se activen las células B, que van a producir interleucina E. Pero a diferencia de lo anterior, podemos ver que también van a liberar interleucina 5. Esta interleucina 5 va a generar a nivel de los eosinófilos, va a generar su degranulación, donde va a liberar otras sustancias que van a ayudar a la inflamación, va a liberar sustancias inflamatorias. Ahora, E. La interleucina E, pues, es esencial, como ya hemos visto, es esencial para las reacciones alérgicas tipo 1. Esta fue identificada en 1921 por Faustin y Kutzner. En los años 60 se llega a descubrir que no pertenece a las clases comunes de anticuerpos, por lo que se denominó como interleucina E. Esta inmunoglobulina como ya había mencionado anteriormente, se va a llegar a unir a los mastocitos y basófilos para próximamente generar, ante la presencia de un alergeno, provocar la liberación de histamina y otras sustancias inflamatorias. Y bueno, creo que ya se mencionó lo que es la función de los mastocitos en los basófilos, que, bueno, los mastocitos se van a localizar en el tejido conectivo, cerca de los vasos sanguíneos y linfáticos, van a liberar histamina tras la exposición de un alergeno, y mientras que los basófilos van a estar presentes en la sangre, también, esos también van a fijar interleucina E, al igual que los mastocitos, y también van a liberar mediadores inflamatorios. Bueno, ambos son esenciales para los síntomas de las alergias, como la hinchazón, la picazón y el enrojecimiento. La histamina. Tenemos a la histamina, que es un mediador inflamatorio liberado en reacciones alérgicas. Esta histamina, luego de ser liberada, se va a unir a sus receptores. Va a tener receptor H1, H2 y H3. Cada uno de sus receptores va a tener efectos específicos y va a estar en distintas ubicaciones. Los H1, que van a estar en músculo liso y endotelio, van a causar contracción y vasodilatación. Los H2, que se van a encontrar en la mucosa gástrica y mastocitos, van a generar el aumento del AMP cíclico, mientras que los H3 van a regular la liberación de los neurotransmisores en el cerebro. En las alergias, la histamina
causa los síntomas típicos al ser respirado por el glucinate, como había mencionado anteriormente, la fiebre, la hinchazón y la presencia de bordes rojizos en nuestra piel. Y bueno, aquí podemos ver cómo es la función, cómo es que la histamina actúa eh, a nivel vascular, a nivel bronquial. Podemos ver que la histamina libera estas reacciones alérgicas, activando los receptores H1 en los bronquios, causando dificultad para respirar. También aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos, provocando edema y urticarias. Además, también genera la liberación de proteasas y activación de eosinófilos que van a amplificar la respuesta inflamatoria. Los leucotrienos y las prostaglandinas. Sabemos que estos son mediadores inflamatorios derivados del ácido araquidónico, en donde la fosfolipasa A2 se va a encargar de liberar el ácido araquidónico de los fosfolípidos de la membrana. Este ácido puede ser metabolizado por dos vías principales, por la vía de las ciclooxigenasas, que nos va a dar prostaglandinas y tromboxanos, o la vía de la 5-lipoxygenasa, que nos va a dar a los leucotrienos, los cuales son esenciales en la respuesta inflamatoria alérgica. Podemos ver que la vía de los leucotrienos se genera molécula como el LTA4, que a través de diversas enzimas se va a convertir en LTB4 y LTC4, los cuales son importantes en la respuesta alérgica y el asma. Bueno, continuando con la parte del asma, sabemos que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Se caracteriza por tener dos tipos de respuesta. Una respuesta temprana, que se va a desarrollar en minutos, y una respuesta tardía en horas. Bueno, en la respuesta temprana vamos a ver que se va a generar la liberación de histamina, de PGD2 y leucotrienos 4 de los mastocitos, lo que va a provocar una broncoconstricción, vasodilatación y secreción de moco. Luego tenemos a la respuesta tardía, que ocurre, como había mencionado en horas, va a involucrar el reclutamiento de eosinófilos y va a generar la activación de células del HERP2. Esto va a causar una lesión epitelial formando en formas de Hirschman y engrosamiento de la membrana basal, generando una inflamación crónica y la característica dificultad respiratoria prolongada. Y bueno, entre los medicamentos utilizados en el tratamiento de la hipersensibilidad tipo 1, vamos a tener a los antihistamínicos, que se van a encargar de bloquear los receptores H1 y H2 en las células objetivo, reduciendo los efectos de la histamina. También vamos a tener al cromolín sódico, que va a bloquear la entrada de calcio en los mastocitos, evitando su desgranulación, para así evitar la liberación de mediadores inflamatorios. También vamos a tener a fenfilina, que se va a encargar de prolongar los niveles de AMP cíclico en los mastocitos, inhibiendo la fosfodiesterasa. La adrenalina, que va a estimular la producción de AMP cíclico en los mastocitos, ayudando a contrarrestar
la liberación de los mediadores inflamatorios. Y por último vamos a tener al cortisol, que va a reducir los niveles de histamina y va a estimular la producción del AMP cíclico, em, inhibiendo la desgranulación de los mastocitos. Eso sería todo. Gracias. Interesante, gracias. Tú, aquí creo que terminas, ¿no? Con esta diapositiva. Muy bien, lo has hecho, ¿no? Así lo has, si te habrás dado cuenta, esas láminas son que los extraje también ¿cómo se llama esto? Escopo, sindocopo. No, se me escapó. Del, de una plataforma de medicina, Osmosis. Osmosis, ¿no? Y las demás láminas también están del Osmosis, ¿no? Igual pueden entrar a una cuenta gratuita y ya pues ahí tienen, ¿no? Los demás supongo que también se habrían dado cuenta de eso y también habrían repasado con el Osmosis, ¿no? A ver, sigamos. Ya, muy buenas noches, doctor y compañeros. Bueno, les voy a hablar ahora acerca de la hiper... Sí se ve la diapositiva, ¿verdad? No sé si se escucha mi audio, creo. Sí, sí, sí se ve, ¿no? ¿Ya? Sí. Ah, ya. Ya, bueno. Eh, Vamos a continuar sobre la hipersensibilidad tipo 2. No, ya. No, no, no. Ya. Ya, la hipersensibilidad tipo 2 también es conocida como hipersensibilidad citotóxica. ¿Por qué se llama citotóxica? Es porque hace un daño a la célula y esto más que todo puede destruir a un órgano específico o puede inhibir su función o puede incrementarla. A diferencia de la hipersensibilidad tipo 3, que este de acá es más que todo sistémica y se presenta con inmunocomplejos. Ahora, pasamos acá. Bueno, acá dice que es mediada por anticuerpos contra antígenos propios, o sea, con nuestras propias células, que han sido alteradas sea por una infección, que lo vamos a ver más adelante en las diapositivas, por traumas o efectos químicos. También hay una reacción cruzada contra antígenos similares, que también vamos a ver más adelante, por ciertos patógenos, y también una supresión de tolerancia contra nuestro antígeno propio. Ya. Acá tenemos efecto nocivo de la reacción antígeno y anticuerpo. ¿Qué pasa en el primero? Nos dice que acá en la ozonización está la participación del C3 y la inmunoglobulina G. Y luego esto de acá va a ser fagocitado y va a ser reconocido obviamente y lo va a fagocitar. Y también va a haber una activación del sistema de complemento, ¿no? Sucesivamente en el siguiente, que es que acá va a estar mediado por la activación del complemento, ya sea ya sea que se va a activar el C1 y obviamente va a haber esa cascada de complemento y se va a liberar lo que sería los C5A y los C3A, que estas se comportan como unas anafilotoxinas y estas anafilotoxinas lo que van a hacer, van a llamar más a los neutrófilos, ¿no? Y al momento de llamarlos, lo que va a causar es una inflamación y un daño tisular, pues. Y en la siguiente, que es más que todo mediadas por enfermedades mediadas por anticuerpos, como en este caso, y lo vamos a ver más adelante, que cómo se forman anticuerpos y compiten con este receptor, ¿no? Del TSH. Y estos anticuerpos, ¿cómo se llama?
al posicionarse, van a incrementar más su función, lo que generaría un hipertiroidismo, y esto se llamaría lo que es la enfermedad de Graves. Entonces acá hay un incremento con respecto a su actividad, y en esta va a haber una disminución en su actividad. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos se posicionan en el receptor de acetilcolina. Esto es una neurona, el musculito. Entonces, cuando va a ser liberado, la acetilcolina pues no se va a posicionar, ¿no?, en qué receptor por estos anticuerpos. Entonces, no va a haber una comunicación como tal y va a haber una disfunción, sea muscular. Y bueno, hay una disminución de su actividad, obviamente. Y esto de acá se le conoce como la enfermedad de miastenia gravis. Ahora, acá en el primer mecanismo, para la citotoxicidad, vamos a ver un glóbulo rojo que es reconocido por el anticuerpo, que es la inmunoglobulina G, y sucesivamente se va a activar el C1, que forma parte del complejo de ataque de membranas. Pero también, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una secreción de la C3A, C5A, C4A, C5A. Y estos factores quimiotáxicos van a llamar a neutrófilos. Y los neutrófilos no lo van a fagocitar. Lo que ellos van a hacer, van a comenzar a secretar exógenamente una cantidad de enzimas líticas, ¿no? Que estos de acá van a ayudar a destruir el glóbulo rojo. Como vemos acá, van a secretar lo que sería peroxidasas, mieloperoxidasas, proteína 3. Y esto de acá es como resultado, nos va a dar como una anemia hemolítica, ¿no? También como una trombocitopenia autoinmune. Em, ya. Y acá tenemos también cómo se explica la anemia hemolítica autoinmune, que también tenemos la actividad del C1, que va a dar la formación del complejo del ataque de membrana, y obviamente va a haber un intercambio de fluidos, ¿no? Y este cambio de fluidos lo que va a ocasionar sería lo que va a ocasionar una apoptosis. Mm, ya. Y en la segunda vamos a conocer otro mecanismo de citotoxicidad que está basada en el sistema de complemento. ¿Qué sucede? Va a suceder esto en el vaso. ¿Cómo? El glóbulo rojo va a estar comprometido por inmunoglobulinas. Esto, a estar comprometidos, también van a estar posicionados lo que son los C3b, que obviamente se les llama como el fenómeno de la ozonización. Entonces, cuando el glóbulo rojo va a ir por el vaso, fácilmente va a ser fagocitado, pues, por los macrófagos que se van a encontrar en el vaso. Y esto también abarca o incluye con lo que es la anemia hemolítica, otro mecanismo más. Ahora, este mecanismo, el mecanismo 4, es dependiente a un anticuerpo. Como nosotros ya sabemos, con respecto a los natural killers, acá se va a posicionar un anticuerpo, que va a ser la IgG. Esto de acá, por medio del CD16, que sabemos del natural killer, por su reconocimiento, lo que va a hacer... No, disculpen. Lo que va a hacer es de que va a realizar la muerte, pues, de la célula, y va a ser apoptosis, condicionando así algunas gránulos de sus toxinas, ¿no? Como las perforinas, las granzimas y las granulosinas. Ahora vamos a ver acá un caso de lo que sería la mastemia gravis, que ya lo habíamos visto. mm, con respecto a cómo estos anticuerpos
por la liberación de acetilcolina no son superpuestos acá en los receptores, ¿no? Y esto va a ocasionar en las personas, va a ocasionar una debilidad muscular o lo que sería una parálisis. Si vemos acá, en este caso, sería cómo esta bacteria, que es el estreptococo de grupo A, esto en sí va a afectar a la faringe. Entonces, como va a afectar a la faringe, sabemos nosotros que va a haber una reacción de células T, sucesivamente va a haber una reacción de células plasmáticas y sucesivamente va a haber la formación de anticuerpos, ¿no? Para estreptococo A. Entonces, cuando haya una infección repetida de estreptococo del grupo A, lo que va a hacer, va a haber una producción alta de estos anticuerpos. Pero, eh, pero lo que pasa en nuestro cuerpo es que tenemos unos receptores en el miocardio que encajan muy bien con los anticuerpos de los estreptococos A. Entonces, como que no lo va a diferenciar, ¿no? Y estos anticuerpos se van a posicionar ¿cómo se llama? En el miocardio. Y al estar posicionados en el miocardio, lo que va a ocasionar es que las válvulas se puedan estenosar y se vuelvan más rígidas. Entonces, por lo tanto, producen la fiebre reumática, que es una enfermedad inflamatoria. Entonces, como final, esto de acá es que la infección está en la faringe, pero la expresión ha sido en el corazón, ¿no? Ahora tenemos el síndrome de Guillain-Barré. Esto de acá, eh, estas de acá, las bacterias, las Campylobacter jejuni, nos dan diarrea, ¿no? Entonces, por respuesta inmune, obviamente se va a hacer la producción de anticuerpos, donde contra los Campylobacter jejuni. Pero estos anticuerpos son parecidos a los receptores que se van a encontrar en el aloxema. Estos aloxemas más que todo se da lo que son la creación y la producción de células de Schwann. Y como estos anticuerpos no van a diferenciar bien, entonces se van a posicionar acá y lo que va a pasar obviamente va a ser destruir la vaina de mielina. Entonces, acá vemos el segundo punto que hemos presentado en la segunda diapositiva, que el Campylobacter jejuni ha producido una reacción cruzada. Y bueno, esto es con respecto también a lo que sería el hipertiroidismo, de cómo las inmunoglobulinas son posicionadas en los receptores de TSH y estas van a incrementar el T4 y el T3, donde van a incrementar aún más el metabolismo, donde generaría hipertiroidismo. Y sucesivamente, unas de sus signos que presentaría el paciente sería una oftalmopatía, como presenta acá, ¿no? Bueno, para poder finalizar, vamos a hablar sobre acá que tenemos la primera gestación, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar acá? Que la madre es ORH negativo y tal vez el padre es ORH eh, negativo. ¿Y qué va a pasar con el bebé? ¿Qué va a pasar? Como la madre va a ser ORH negativo, va a producir anticuerpos ORH positivo. Entonces, para el segundo embarazo que la madre va a tener, pues como va a tener anticuerpos de RH positivo, y si el bebé es RH positivo, pues va a morir, pues. Y lo que va a pasar, y este fenómeno se llama eritroblastosis fetal. Más que todo, bueno, se da por el anticuerpo, ¿no? Y bueno, ha sido pequeño, la verdad, hipersensibilidad tipo 2. Ha sido todo y espero que les guste. Ya de ahí les paso el resumen. Muy bien, buena revisión. Felicitaciones. A ver, de percepción tipo 3 que es una de las más simpáticas que nos va a ayudar a comprender. Lo que debemos tener siempre en cuenta, ¿no? ¿Cuál es una enfermedad que nos caracteriza para qué tipo de hipersensibilidad siempre tenerlo a la mente, ¿no? En el oral, por ejemplo, es un tipo de pregunta, ¿no?
A ver, una enfermedad que caracteriza la hipersensibilidad tipo 2 tanto, ¿no? El otro 3 tanto, ¿no? A ver, listo. En el flashcard supongo ya pondrán esos detallitos, ¿no? ¿Y el flashcard será para cuándo? El martes, sí o sí tienen que tenerlo, pues. Ya estarán preparándolo, supongo. Sí, ya lo hemos Tienen subido mañana también. todo el día para prepararlo, ya en la noche me lo envían, ¿ya? Para socializarlo. Ya, listo, vamos. Siguiente. Doctor, buenas noches, compañeros. ¿Se puede escuchar y se puede visualizar mi pantalla? Disculpen. Se escucha, pero tu pantalla está en negro. Ahora sí ya. Ahora sí se puede visualizar. Muchas gracias. Eh, un ratito, disculpe. Quiero acomodar. Ahora sí. Bueno, comenzando con la hipersensibilidad tipo 3, eh, cabe recalcar que está mediada por inmunocomplejos. Los inmunocomplejos, bueno, sabemos que son la unión del antígeno con el anticuerpo. En este caso, mayormente se van a dar por las inmunoglobulinas M y también las inmunoglobulinas G. Bueno, este se da por la activación del sistema inmune, ¿no? La parte humoral, se secretan las inmunoglobulinas, se van a unir con el antígeno, se activa el complemento y se da una parte de inflamación que atrae a los neutrófilos, se hace lisis y también se daña tejidos, ¿no? Enfermedades, en este caso, como ejemplos, tenemos la enfermedad del suero y la enfermedad de Artus. En este caso voy a mencionar una, bueno, no es una de estas, pero voy a mencionar una que usted lo mencionó en la clase teórica. Bueno, teniendo en cuenta acá la parte del mecanismo, primero, se genera una respuesta. En este caso llega la parte de la activación del linfocito T, activa el linfocito B, ¿no? Y en este caso la célula plasmática, que es cuando el linfocito B sale, en este caso a la circulación, ¿qué va a pasar? Va a generar sus anticuerpos, ¿no? En este caso se va a formar el inmunocomplejo. Y luego va a correr a través de la circulación. En este caso, estos inmunocomplejos normalmente se deberían eliminar en lo que llega siendo en el vaso o en el hígado, ¿no? A través del complejo, acá, de la enzima, en este caso es C3, que es después que, bueno, en este caso sigue. Pero teniendo acá en la circulación, lo que pasa es que estos inmunocomplejos, al no ser eliminados, van a seguir divagando por ahí, ¿no? Digamos, circulando por donde los lleve la sangre, donde haya mayor flujo. En todo caso, pues puede ser el riñón, llegan a la parte de las articulaciones, en los mismos vasos, etcétera, ¿no? Causando diferentes tipos de signos. Eh, en todo caso, también tenemos a lo que llega siendo la activación del complemento. En la parte de la acción del complemento, bueno, sabemos que tenemos tres vías, la vía clara, la vía de lectinas y la vía, también la alternativa. La de lectinas y la alternativa, más que todo, funcionan con el sistema innato, he estado leyendo, y la vía clásica es la que más funciona en este caso. ¿Por qué? Porque se activa ante haya inmunocomplejos. Le agregas la unión del anticuerpo. Pero al final de todo esto, al final de todo esto se unen en una vía común, la cual va a concluir con el factor C3, que se va a dividir, ¿no? El factor 3, C3B, C3A, y en este caso, para la parte lítica, necesitamos a la C3B, que después, en la, que después va a reclutar lo que llega siendo a la C5, C6, C7, C8 hasta la C9, que se van a acoplar en la membrana de dicho patógeno para hacerle formar un poro.
un poro, y este poro pues va a causar un daño y una diferencia hídrica, causando la parte de la lisis. Todo esto se hace como que un ciclo, una parte repetitiva, y en este caso, pues, en este caso se liberan también lo que llega siendo factores de inflamación que atraen a los neutrófilos, ¿no? Y esto sigue así, se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo. Pero explicarles un poco más a eso, pero que relacionándolo con una enfermedad, que en este caso llega siendo el lupus eritematoso sistémico. Eh, es una enfermedad multisistémica, ya que pues ataca a todo el sistema, valga la redundancia. Tiene predilección en mujeres porque se da, bueno, puede darse por también parte genética. En este caso, está mayormente presentado en un factor que llega siendo en el cromosoma X, y pues las mujeres pues presentan los cromosomas de manera XX y los hombres XY, ¿no? Tenemos que los síntomas comunes son las lesiones cutáneas y también la hipersensibilidad. También aquí cabe recalcar que en la parte clínica, en al menos en la parte teórica, es muy mencionado que se encuentra un signo de silueta de mariposa en el rostro de las personas. En la práctica, no es muy bien visto, o sea, bien encontrado, pero en la teoría se muestra que sí. Tenemos acá, pues, las manifestaciones clínicas que llega siendo, en este caso, como ya mencioné, tanto dermatitis, que es lo que más representa en este caso, ya vamos a ver por qué, glomerulonefritis, las vasculitis y las artritis, como ya mencioné, que los inmunocomplejos se obstruyen las zonas, ¿no? Bueno, vamos a la fisiología de esta enfermedad. En todo caso, primero, para que pueda haber esas respuestas, es una enfermedad autoinmune. Para que haya estas respuestas, tiene que haber un fallo en la tolerancia central, principalmente en la selección negativa. Eh, en este caso, suele haberse por fallos es- en el complejo de histocompatibilidad tipo 2, porque en sus subtipos, que son los más encontrados, que llegan siendo la HLA-DR y también la DQ. Bien, habiendo este fallo de tolerancia, también, el factor principal, así que es por el que más se reconoce también esta enfermedad que llega siendo la hipersensibilidad, eh, llega siendo dada por la exposición a los rayos ultravioletas, ¿no? En este caso, una persona con deficiencia, digamos, sale al sol. En este caso, pues siempre va a haber daños en la parte de piel. En este caso, se genera apoptosis en las células y esto pues, libera todo su contenido, ¿no? En este caso, nos vamos a centrar más en lo que llega siendo el ADN. El ADN va a actuar como un autoantígeno, ¿no? En este caso puede estar divagando en la circulación y va a ser capturado por una célula presentadora de antígeno y se va a ir y va a presentarlos a los linfocitos T. Va a activar todo este proceso y los linfocitos B van a generar lo que llega siendo bueno, tanto en este caso, tanto en la parte de anticuerpos, pero también acá cabe mencionar generar lo que llega siendo los anti-ADN. Bueno, en todo caso, se produce y toman al ADN como fuese un antígeno, ¿no? Se va junto con ello, recordar que la vía activa es la que se activa como complemento. Luego, ¿qué es lo que pasa? Este, hace un daño en la parte de los tejidos, ya que esto se vuelve muy repetitivo, se hace como un ciclo así vicioso, y esto empieza a dañar todas las partes de los tejidos, ¿no? Así liberando más ADN a través de la destrucción de las células, también causando lo que llegan siendo, bueno, en este caso se dan en diferentes partes del cuerpo y es por eso que es también conocida como la enfermedad autoinmune
o engañosa, ya que presenta pues distintos fallos sistémicos y puede darte como en este caso artritis, puede darte problemas renales, etcétera, ¿no? Y bueno, eso sería más que todo parte de mi exposición. Aquí tengo lo que me he basado en la parte para resumir todo esto. Y pues gracias. Muy buena la exposición. Está muy buena revisión, pero les recomiendo también revisar la exposición que es un poquito más básica de lo que es la que hicimos en clase, ¿no? Pero está bien tu revisión. Has expandido mucho más conceptos. Pero sería bueno importante ver, ¿no? Lo que es la hipersensibilidad tipo 3, el depósito de inmunocomplejos, de lo que es la enfermedad del suero, como por lo que es lo que le sucede, cómo se forma la vasculitis, lo del lupus lo has representado muy bien, está muy bien, felicitaciones. Pero le recomiendo para todos revisar también lo que hicimos en clase, ¿no? Para que tengan una idea más completa y con lo que su compañero nos ha dicho que está fenomenal. Muy bien. Y nuestra última exposición y despedida del curso. La hipersensibilidad tipo 4, a ver quién va a cerrar con broche de oro. André, ¿Me escuchan? André Flores, cierra con broche de oro nuestro curso. ¿Sí me escucha, doctor? Disculpe. ¿Sí se me escucha? Disculpe. ¿Se escucha? ¿Me escucha? Sí, ¿verdad? Ya. Buenas noches, doctor Peña. Buenas noches, compañeros. Como mencionó el doctor, vamos a finalizar con esta exposición con el tema de hipersensibilidad de tipo 4. Entonces, en esta exposición le he dividido en un pequeño índice, el cual va a basar en una introducción. Luego vamos a ver el mecanismo inmunopatológico que posee este tipo, algunos subtipos de hipersensibilidad que posee, ejemplos clínicos importantes o manifestaciones clínicas que se encuentran justamente cuando hablamos de este tipo, algunas conclusiones y la bibliografía como tal. Entonces, como método de introducción, exactamente qué es la hipersensibilidad, ¿no? Y en este caso el de tipo 4. Esta información, más que nada, le he basado del libro Abbas. Entonces, la historia nos cuenta que la clasificación clásica de reacciones de hipersensibilidad, el cual fue propuesto por estos dos inmunólogos, Phil Hell y Robin Coombs, ya divide las respuestas inmunes patológicas en cuatro tipos. Nosotros ya hemos visto las tres anteriores y el objetivo de esta exposición es que nosotros podamos recordar cuál es la diferencia, específicamente esta, con las tres anteriores. Y básicamente es porque en los tres primeros el mecanismo es principalmente mediado por anticuerpos. Ya hemos visto cómo se realiza y lo demás. En este caso, la de tipo 4 es diferente, ya que es mediado específicamente por células, ¿no? Aquí vemos a los linfocitos T, como también otras células efectoras celulares, más que por los mismos anticuerpos. Entonces, la definición de hipersensibilidad de tipo 4 es una respuesta inmunitaria, el cual es mediada por los linfocitos T, en este caso CD4 o CD8, que va a causar inflamación tisular o destrucción celular horas o días después de la exposición al antígeno. ¿Por qué dice horas o días después? A este tipo se le conoce como tardío o retardado, más que nada porque su aparición es mediante un periodo un poco más largo. Entonces, como mencioné anteriormente, ¿no? El objetivo de esta exposición es que podamos recordar cuál es la diferencia entre estas cuatro. Como estamos viendo, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3 son mediante anticuerpos, perdón. Aquí estamos viendo, ¿no? IgE, IgG y inmunocomplejos respectivamente para cada tipo. Sin embargo, en la tipo 4 es mediado por células. Entonces vamos a pasar con los mecanismos fisiopatológicos, ¿no? En este caso, este tipo va a tener dos fases o dos etapas, como lo quieran llamar. La primera fase se le conoce como la fase de sensibilización, el cual, como características claves, es un periodo largo, entre 1 a 2 semanas, el cual pues va a presentar, por así decirlo, el antígeno. Entonces, antes de ir de lleno al el mecanismo fisiopatológico, debemos recordar que hay ciertos tipos de antígenos en nuestros tejidos, ya sean endógenos o exógenos. En el caso de endógenos, nosotros, bueno, yo he colocado aquí un cuadro con los autoantígenos. Como todos estamos viendo, aquí he puesto diferentes enfermedades que también le hemos visto en las exposiciones anteriores, y esto más que nada lo vamos a relacionar con las conclusiones. Entonces,
Yo quiero que, bueno, el objetivo de mi exposición es que cuando nosotros ya estudiemos o revisemos estas enfermedades, podremos relacionarlo directamente a que está relacionado al tipo 4 de hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque las esclerosis múltiple, como mencioné anteriormente, estas son dañadas, bueno, son presentadas por las células mismas. Entonces aquí estamos viendo que está comprometidos los antígenos de la mielina. Y otro ejemplo claro es la diabetes de tipo 1, el cual está comprometido en las células beta de los islotes del ángel. Aquí también están los receptores HAT65, incluso la insulina, entre otros, ¿no? La psoriasis, la tiroiditis de Hashimoto, e incluso uno que es la artritis reumatoide, que lo vamos a ver más adelante. Así como hay endógenos, también hay exógenos. Aquí tenemos a los aptenos que forman neoantígenos y antígenos infecciosos. Un punto clave aquí es que los aptenos no son antígenos como tal, son moléculas de bajo peso molecular que se van a unir a proteínas en nuestro cuerpo y que van a actuar como antígenos. Y aquí encontramos el famoso dermatitis por contacto, ¿no? Aquí hay un ejemplo de los metales, en este caso un componente que es el níquel, el cual si la persona tiene contacto con este metal, va a formar justamente esta dermatitis, ¿no? Y por último también tenemos a la hiedra venenosa, el cual tiene un componente que es el urishol, el cual si topa la piel, lo roza, va a producir esa erupción cutánea, ¿no? Entonces es en el grupo de los aptenos. Y por último tenemos a los antígenos infecciosos. Aquí más que nada está relacionado con las pruebas. Aquí estamos viendo la prueba de tuberculina, el cual se usa el PPD o el propio derivado, el cual básicamente relaciona cómo en cierto tiempo, si la persona está en contacto, en este caso con esta micobacteria en tuberculosis, pues va a provocar esta reacción inflamatoria, ¿no? Y aquí está un dato interesante, de 24 a 48 horas, el cual va a ser un factor clave para la siguiente fase. Bien, ahora sí llegamos al mecanismo fisiopatológico como tal de la fase de sensibilización. Entonces, ¿cómo empieza este mecanismo? Primero, una célula presentadora de antígenos, ya sea, no sé, una célula dendrítica, por ejemplo, va a captar un antígeno. Este antígeno lo va a presentar justamente a nivel de la superficie a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 a un linfocito T virgen, ¿ok? Este luego va a madurar a un TCD4, por ejemplo, un CD8. En este caso está relacionado al CD4 en el subtipo célula T helper 1. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Que quiero que se memoricen. Este linfocito va a secretar dos citoquinas muy importantes. Va a secretar justamente el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. Entonces, estas citoquinas son clave básicamente para atraer y activar otras células inmunes. ¿Y cómo lo hace? El factor de necrosis tumoral aumenta la expresión de moléculas de adhesión justamente a nivel de los vasos. Esto, ¿qué quiere decir? Va a facilitar a que los monocitos salgan de los vasos sanguíneos y se le conoce como marginación y extravasación, ¿no? Entonces nosotros debemos recordar, los monocitos se le conoce cuando está dentro de los vasos sanguíneos y cuando sale ya se le conoce como macrófagos. Y aquí es donde entra el papel del interferón gamma. Este interferón gamma básicamente activa intensamente a los macrófagos. Esto tiene el objetivo de aumentar su capacidad de fagocitar y también de secretar algunos mediadores inflamatorios. Entonces, con el tiempo, los macrófagos activados, aquí estamos viendo, ¿no? Macrófago activado, se van a fusionar. Estos se van a fusionar formando así las famosas células gigantes, multinucleadas, ¿no? ¿Cuáles son las características de un granuloma, por ejemplo, por TB? Entonces, aquí también se puede observar linfocitos, fibroblastos, etc. Entonces, la fase de sensibilización como puntos claves, debemos recordar que demora entre 1 a 2 semanas y es mediante la liberación de citoquinas. Ahora llegamos a la fase efectora o la segunda fase, el cual está relacionado más que nada cuando ya reconoció el antígeno. Entonces, la célula T helper 1 ya sensibilizada, en este caso la CD4, como he visto anteriormente, reconoce nuevamente el antígeno, el cual es presentado en este caso por un macrófago en reposo mediante moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Entonces, este contacto que estamos viendo aquí activa en este caso a la célula T helper 1, el cual empieza a secretar estas dos grandes partes, ¿no? Las citoquinas y las quimioquinas. Aquí vemos interferón gamma, factor de necrosis tumoral beta, interleuquina 2, etcétera, ¿no? En el caso de las quimiosinas, interleuquina 8, el complejo CXL8, entre los demás. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Debemos recordar que el interferón gamma es el principal activador de macrófagos. Entonces, el macrófago que está en reposo va a ser un macrófago activado o va a pasar al macrófago activado. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a aumentar, pues, la expresión en este caso de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Esto, en pocas palabras, va a mejorar la presentación de antígenos.
También estamos viendo que se incrementa, perdón, los receptores del factor necrosis tumoral. Como estamos viendo que hay receptores de este factor, que va a ayudar pues a que se una a este macrófago, ¿no? Pero un dato importante aquí es lo de acá. Va a haber aumento de los radicales de oxígeno y también del óxido nítrico. ¿Qué quiere decir esto? Estos van a destruir pues las células ya sea infectadas o dañadas, pero a su vez este proceso genera inflamación y a su vez el daño tisular local. Entonces, ¿qué son los puntos claves en esta fase? A, en- a diferencia de la fase de sensibilización, en esa fase no se presentan manifestaciones clínicas, ya que recién está conociéndolo. Sin embargo, en la fase efectora, al ya conocerlo, libera pues estos macrófagos y va a generar justamente este daño, ¿no? Este daño tisular. Ahora, aquí llegamos a los subtipos de hipersensibilidad de tipo 4, el cual, si lo hablamos uno por uno, la exposición se va a alargar mucho más, pero lo que quiero recordar aquí, o bueno, lo que quiero que ustedes se recuerden, es que hay diferentes subtipos que van a ser mediados por el mecanismo de diferentes células. Aquí he explicado pues justamente el subtipo A, el cual es por la vía de los macrófagos, ¿no? Los ejemplos clínicos en este caso son la prueba de tuberculina, el granuloma, entre otros, ¿no? El de subtipo B va a ser, mire, aquí estamos viendo que se activa la vida de los eosinófilos, ¿no? Aquí la manifestación clínica es alguna forma de asma, la rinitis alérgica, entre otros. Aquí también vemos el tipo C y el tipo D. Entonces hay diferentes tipos de subtipos, perdón, que van a ser centrados o por el mecanismo de otras células. Ahora, ¿cuáles son justamente algunos ejemplos? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son algunos ejemplos clínicos de esta hipersensibilidad? Primero tenemos a la prueba de tuberculina, ¿no? El Montox, el clásico, el cual básicamente es una prueba que se realiza a una persona previamente ya sensibilizada por la tuberculosis, el cual aquí estamos viendo, ¿no? Reacciona a un antígeno intradérmico tras 48 a 72 horas. La fase efectora debemos recordar que actúa a ese periodo, de 24 hasta 72 horas. Entonces, si hay un enrojecimiento justamente en duración, pues se activa la prueba. Previamente o posteriormente se mide con una regla y dependiendo, pues, la medición se da el resultado. Otra prueba también tenemos a la dermatitis por contacto, ¿no? Que ya comenté anteriormente, justamente con el componente del urishol. Se da pues ese contacto y va a haber una sensibilización seguida con una exposición y la aparición de la erupción. También tenemos al granuloma tuberculoso. Como comenté, los macrófagos activados se van a transformar en estas células epitelioides y también las células gigantes de Langerhans. Entonces, estos, como estamos viendo en la imagen, van a formar un granuloma. Estos van a intentar aislar como tal a la gente. Sin embargo, si es excesiva, como estamos viendo aquí, va a causar una necrosis gaseosa y también daño pulmonar. Y por último, tenemos al ejemplo por enfermedad autoinmune, a la diabetes mellitus de tipo 1. Básicamente, o bueno, resumen, se destruyen pues las células beta pancreáticas, en este caso por el CD8. Bien, ¿cuáles son las conclusiones que quiero que ustedes y también yo recordarme con respecto a este tipo? La primera conclusión es que, aunque la clasificación pues, de estos cuatro se sigan usando, algunos inmunólogos consideran que es demasiado simplista. ¿Por qué? Bueno, si han estado atentos en las anteriores exposiciones, en este caso de estos tipos, he mencionado enfermedades que también se encuentran en esos subtipos. Entonces, hay muchas reacciones mediadas por células T que también involucran componentes de anticuerpo complemento, vías mixtas, por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoide, entre otros. La siguiente conclusión, y me he basado justamente en el libro de Abbas, es que se enfatiza que la distinción entre tipos de hipersensibilidad es más que nada una herramienta conceptual en la realidad, ya que pueden superponerse mecanismos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente el libro enfatiza que esta división es principalmente didáctica, ¿no? Algo así. Es como que para entender qué tipo de célula o qué tipo de molécula predomina, ya sea anticuerpo, complemento, o en este caso, linfocitos T, ¿no? El tipo 4. Entonces, eh, básicamente en la vida real, por así decirlo, los mecanismos se van a superponer o básicamente van a cooperar entre sí durante la respuesta inflamatoria. Y por último, la última conclusión es que es importante subrayar que este tipo, el tipo 4, también va a jugar un papel fisiológico protector. A pesar de que daña eh, eh, la- el endotelio tisular, pues también es un protector fisiológico, ¿no? Ya no siempre es dañino. Eso es lo que quiero que tengan en claro. No siempre es dañino, ya que es esencial, pues, para controlar ya sea infecciones intracelulares, como mencioné, el Mycobacterium tuberculosis, entre otros. Entonces, solamente se vuelve patológico
si es que es una reacción excesiva o dirigida a los antígenos propios, ¿no? Entonces, en resumen, pues la hipersensibilidad de tipo 4 es una respuesta defensiva normal, pero que puede volverse destructiva si pierde su regulación. Aquí he colocado pues las bibliografías y eso sería todo. Muy buena revisión. Chicos, se han esmerado todos. Todos se han esperado. Felicitaciones a todos. Más bien me envían ¿cómo se llama? Una copia de sus exposiciones para poder a ver si sacamos las preguntas de ahí, ¿no? ¿Algo más que hagamos en relación con las exposiciones, Mario? No, doctor, eso sería todo. Y eso es todo, ¿no? Entonces, bueno, no, pues ha sido un gusto estar con ustedes esta rotación y esperemos que mira, de 22 de 39 que son, creo, ¿no? Estos bandidos, ¿no? No vienen, pero bueno, ya. Entonces, el examen oral nos vemos el día miércoles, tienen todo el día de mañana para estudiar. El día de mañana, si pueden a la tarde, ya le pueden estar enviando a Mario todos los flashcards para redistribuirlos. O los redistribuyes tú ya, Mario, y me pasas una copia en un drive, ya para tenerlo yo, y los distribuyes para que tus compañeros puedan ir también estudiando de ahí, ¿no? Recomendaciones en el oral, vamos a reparte o sea, quién empieza primero, los de la Z o los de la A, haz un sorteo, ¿ya? Y al final de la exposición te quedas, por favor, del, al final de ¿cómo se llama esto? Del examen oral te vas a quedar con la lista de tus compañeros que se les va a gratificar ese punto, no sé quiénes son, por el examen oral y ahí en ese mismo momento les vamos a subir su punto, ¿ya? Para no estar, digamos, teniendo en deuda en eso, ¿ya? Y los demás ya también vamos a ver. ¿Listo? Listo, chicos. Y ya pues, les he visto las notas del tercer examen, les he pasado las respuestas. ¿Y qué pasa, chicos? No se me, no me despiertan. ¿Qué sucede? Les paso casi a